Estamos con Francisco Chico Denis, doctorando en Ciencias de la Integración en el Programa de Integración Latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNILA, actualmente asesor internacional de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia. Bienvenido, Denis, Chico Denis, a Nodal Se Prende. Hola, un gusto, Elisa, Sol, ¿me escuchan bien? Ahora sí, perfecto, bienvenido, Nodal. Sí, muchas gracias por primera vez en Nodal. Siempre leo Nodal hace muchos años ya y es un gusto para mí, un gran placer estar aquí con ustedes. ¡Ay, qué alegría! Bueno, gracias Denis, por ser lector también de Nodal. Sí, hay que leerlo, porque Nodal te informa cada día y con la voz de los protagonistas. Por eso te hemos invitado, es un gusto recibirte. Yo escucho detrás una comunicación permanente, no sé de dónde viene eso, si es una interferencia, que solo escucho yo. Es un audio tuyo. Bueno, no importa, chicos. Vamos a ir al grano, porque están pasando un montón de cosas en Brasil. Aquí lo seguimos permanentemente. Nos interesa analizar la coyuntura del gigante del sur. Y en este caso queremos preguntarte por el enfrentamiento judicial de la ultraderecha y el Tribunal Supremo. ¿Cómo se inserta esta situación judicial de Jair Bolsonaro en el actual escenario político de Brasil, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la estabilidad institucional del país? Bueno, este caso del expresidente Jair Bolsonaro, él entra de forma, digamos, ¿no?, isolada de un contexto geopolítico latinoamericano y mundial que estamos viviendo hoy, ¿no? Eso no es, o sea, digamos que no hay como más mirar la política interna de un país sin mirar la política internacional. Eso aprendemos mucho en relaciones internacionales y estamos viviendo eso en la piel, digamos así, en Brasil. Bueno, lo que pasa es que su hijo se fue a Estados Unidos hace como 3 meses, Eduardo Bolsonaro, que es diputado por São Paulo, diputado federal, y está haciendo como que un programa de entrega del Brasil a Estados Unidos en el tema de política internacional, con una interferencia ilegítima y de venta de soberanía nacional de un país al otro con interferencia en el judiciario brasileño. Entonces, de ningún país del mundo, cuando Trump asumió la presidencia, hizo una carta imponiendo una injerencia en un poder interno de otro país. O sea, puso aranceles con el tema de soberanía de Estados Unidos, o sea, con la promesa de que vuelvan los empleos a Estados Unidos, a las promesas de campaña de Donald Trump, y no una interferencia en la democracia, el judiciario, el legislativo de otro país. Eso pasó con Brasil. Y eso fue lo que más nos sorprendió, porque las tasas, sí nos sorprendió que son 50% de tasas. De los últimos países que nombró tasas, aranceles, fue lo que más se aumentó las tasas a un país extranjero, Estados Unidos. Pero lo que más nos sorprendió fue citar en el segundo parágrafo la persecución, como puso, ¿no?, en la carta, que es mentira, de que hay una persecución a un expresidente por el judiciario brasileño. Una clara interferencia en la soberanía nacional, porque en este caso, para juzgar un crimen de golpe de Estado, lo que está pasando con Jair Bolsonaro, lo que intentó en el 8 de enero de 2023, ¿no?, es una competencia del judiciario brasileño. O sea, ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen ninguna competencia para juzgar este crimen, solo el judiciario. Entonces, una clara interferencia en nuestra soberanía nacional. Y así tiene que responder. Tenemos que responder por la vía diplomática, haciendo negociaciones para bajarle esas tasas, que compromete mucho o sea, no negamos eso, compromete la economía brasileña porque vendemos mucho a Estados Unidos y como ustedes ya nombraron antes, con el tema de tecnología, las aeronaves de la Embraer, el café, el jugo de naranja y otros productos. Pero por otra vía, hay una vía que es de
responder a estas críticas y a este ataque a la soberanía con la reciprocidad, como se hacen las relaciones internacionales en todo el mundo. Entonces, no es que Brasil haga una campaña contra Estados Unidos, haga una guerra contra Estados Unidos, quiera enfrentar a Estados Unidos. Podría ser cualquier país del mundo. Hay que responder con reciprocidad, con igualdad de derechos en relaciones internacionales. Es eso que Brasil está haciendo con el tema de lo que está pasando con Estados Unidos. Quería consultarte un poco, bueno, diste el marco para que nos puedas compartir también tus apreciaciones respecto de, más allá de la aplicación de la reciprocidad en el ámbito internacional, bueno, tus apreciaciones respecto del rol que está jugando Donald Trump, ¿no? En esto, porque la guerra arancelaria que ocurre a todo el mundo, y bueno, en este caso particular se inmiscuye en la soberanía del Brasil, bueno, Trump empieza a ser un personaje y una voz que también, bueno, cumple su rol, ¿no? ¿Vos qué apreciaciones podés hacer? Bueno, para nosotros ya vimos esta película antes, ¿no? Está en su segundo mandato. Ya pasamos por un primer mandato del presidente Donald Trump, ¿no? Y aquí estábamos con el expresidente Jair Bolsonaro en la presidencia. Entonces, ya vimos esa película antes de que Trump viene del mercado financiero y del mercado de comercio, ¿no? de empresarial, del mercado privado. Entonces, es un agente del mercado privado dentro de la esfera pública del gobierno una vez más. Y estamos viendo eso en muchos países del mundo y en muchos casos que vemos como que una persona que fue formada en este espacio venga para el espacio público para especular y para de alguna forma intentar que las empresas nacionales tengan, digamos, queden con más mercado, abran más mercados por el mundo y tengan como que una, digamos, una influencia mayor. Eso hace Estados Unidos desde su independencia, desde su formación, ¿no? Pero con Donald Trump vemos que eso, digamos, es mucho más como que claro como el sol. No es como que las negociaciones que otros presidentes hacen con a la noche, en los cafés, en los tés de la vida, que hace la esfera pública con la esfera privada en Estados Unidos, que son mucho como uña y carne. Entonces, digamos que es como oímos como que muy brutal las afirmaciones de Donald Trump, principalmente para los países más pobres, que sufren mucho con eso, los países del sur del mundo, con esos aranceles. Pero para países que están se articulando, como el caso de los países que forman el BRICS, que Brasil está dentro de este grupo, hay como que una clara, digamos, margen de maniobra para que se responda con, digamos, con un poco más de, de fuerza, ¿no? De fuerza política, geopolítica, para que de alguna forma se intente, por la diplomacia, hacer con que esos aranceles no destruyan la economía nacional de estos países, ¿no? Porque de alguna forma estamos de otra forma intentando apostar por el multilateralismo, que son mecanismos que hagan con que no se dependa tanto del sistema de Bretton Woods, del sistema financiero de Estados Unidos, del dólar, del comercio con Estados Unidos, y que se abra otros mercados para que intentemos, digamos, no estar tan independientes de Estados Unidos como estamos desde empezando el siglo XX. Y ahí hay un hecho central, ¿no, Francisco Chico? Que qué bien que habla castellano, digámoslo todo. Está haciendo una entrevista impecable en castellano, menos mal porque nosotras tenemos un portugués, un portuñol. Pero dicho esto, ¿no? Se abre un escenario importantísimo para la región en la medida en que se avanza con el desarrollo de los BRICS, del Banco de Desarrollo de los BRICS en la región, comandado por segunda vez por la mismísima Dilma Rousseff. Digo, hace poquitos días hubo una cumbre de los BRICS
en esta tensión geopolítica global, donde además Brasil impulsa procesos de desdolarización, de integración regional, ¿no? Ocupando un lugar central, también esto lo hemos discutido en términos regionales. Bueno, hay un cuestionamiento al sistema financiero internacional, a los mecanismos extorsivos de deuda, a la falta de justicia tributaria, ¿no? Se viene exigiendo desde Brasil, desde el gobierno de Lula, una serie de cambios internacionales, pero también observando esta oportunidad de desarrollo no tan dependiente de Estados Unidos. ¿Cuál es tu evaluación, Chico, de lo que pasó allí en esta última cumbre de los BRICS en Río de Janeiro? Bueno, cuando Lula volvió, su tercer mandato, en 2023, o sea, volvió con una clara idea de poner en práctica Brasil en las principales negociaciones de relaciones internacionales del mundo, lo que hizo en su primer y segundo mandato, ¿no? Brasil es una potencia regional y, o sea, ya demostró para los países vecinos y también para otros países del mundo que puede jugar un rol diplomático de negociación, o sea, de construir nuevos grupos internacionales, apostar en multilateralismo, la reforma de la ONU, el Consejo de Seguridad. Y de alguna forma eso volvió con fuerza porque pasamos como 7 años como Brasil lejos de estas negociaciones con los gobiernos anteriores, ¿no? Y que sacaron Brasil del mapa del mundo y nos puso en el mapa del hambre de nuevo. Entonces, digamos que Lula volvió con su política externa activa y altiva. BRICS es dentro del grupo, junto con G20 y la COP30, son los tres grandes y también con Mercosur ahora, pero Mercosur siempre es rotativo, ¿no? La presidencia brasileña. Pero con G20, BRICS y COP30 son los grandes encuentros que Brasil propuso para hacer aquí en Río de Janeiro, en Brasilia, para, digamos, volver a este espacio y poner a la mesa la idea de la multilateralidad como muy importante para el sur del mundo, ¿no? Entonces, BRICS puso en la mesa en su declaración principalmente pensar temas estratégicos que nos lleva mucho, nos cuesta mucho, digamos, a alcanzar el desarrollo que merecemos, pero no nos alcanzan nunca de gobierno a gobierno, ¿no? De décadas a décadas. Entonces, poner adelante la temática de pensar un nuevo sistema de pagos internacional que no dependa tanto del dólar, ¿no? Que no dependa tanto de préstamos con el dólar. Es un tema estratégico para los países del sur del mundo. No es una pelea de Brasil o de los BRICS con Estados Unidos. No, los países africanos que dependen no solo del dólar, también del euro, ¿no? Y algunos países también que ya dependen también de, digamos, de la moneda china. No, hay hacer un mecanismo que sea igual y más justo para todos. Ese es un tema. El otro tema estratégico que puso para mí, es también muy estratégico también para Brasil, es el tema de las Big Techs, de las grandes empresas de tecnología que son sediadas también en Estados Unidos, algunas en Europa también, y algunas también ya en Asia, pero principalmente en Estados Unidos, que de alguna forma ponen adelante en la capa, en la foto, que que ponen, o sea, la libertad del individuo para hacer lo que quiera y para tener la libertad de tener su contenido y expresar su opinión en las redes sociales. Y por detrás ganan mucho, pero mucho dinero con eso y sin importar con la temática de otros temas que están, digamos, impactando nuestro país, como el tema de la salud mental, como el tema también del tráfico, de las muertes de niños, el tema del abuso de mujeres, de niños también en el país.
y también de los juegos online, que son también otro tema muy delicado en el país. Entonces, de alguna forma, encontrar un tema para, digamos, regulamentar eso con el Congreso. Oh, se nos No, nos estaba tildó. contando. Ahí está, Ahí ahí está, está. de nuevo. Fueron 5. Sí, pero has vuelto sin sonido. No te Estaba escucho. justo en reglamentar esas discusiones, esos temas que de verdad resultan importantísimos, no solo en la coyuntura, digo, porque mencionó algunos de la coyuntura brasileña fácilmente trasladables a A cualquier todos. coyuntura, porque tienen Sí. que ver con las transformaciones del mundo, con el capitalismo en esta fase digital. Pero decían que lo llevaban al Congreso y se ha caído y ha entrado sin sonido. No te escuchamos. ¿Vos nos Vos se escuchás? habla muy bien castellano, pero no se escucha. No sé A ver, por qué. si le das un actualizar, a ver qué pasa, A ver, ¿no? ¿qué dice la...? Porque ella tiene conocimiento en operación, no solo conduce, es jugadora de toda la cancha. Muy interesante Conduce, lo que nos opera. estaba diciendo Sí. Chico Denis de Brasil, porque justamente ahí está, ahí se haciendo un ruidito que está por ¿Volví? ahí, está por ahí, sí. ¿Volví? Ahí está. Ahora sí. Perdón, fue una llamada que me llegó. Ay, Perdón, bueno. estoy en el... No, bueno, no te preocupes. No, eso que decía de las Big Techs es una cosa Sí. así. Estamos hablando aquí por teléfono a través de un programa y 1 millón de aplicativos que tenemos 1 millón de informaciones y que de alguna forma esas informaciones tienen que ser de alguna forma regulamentadas, porque la libertad de expresión no puede ser una libertad también de hacer lo que quiera en las redes sociales y en las grandes empresas de comunicación, ¿no? Ustedes saben bien de eso, trabajan en el Nodal y tienen un compromiso con la información. Hay que tener un compromiso con la información no solo en medios periódicos, pero en redes sociales, Instagram, TikTok, porque eso impacta mucho la vida principalmente de los más vulnerables. Ese es un tema que estamos tratando en Brasil y un tema también de soberanía, porque esas grandes big techs también entran en el rol de la soberanía nacional. En las elecciones municipales, ya vimos eso en 2022, ahora en 24. Ustedes no saben, o sea, en Argentina puede ser que sea también la misma cosa, pero ustedes no saben el montón de videos de inteligencia artificial. Incluso mi hermano hizo conmigo ya, y yo con, o sea, con un actor internacional caminando por la calle. O sea, como es real. O sea, el montón de videos que van a ser hechos y están siendo hechos todos los días en WhatsApp, en Instagram, de inteligencia artificial, sin ninguna regulamentación, como sean verdaderos, reales. Entonces, eso hay que impactan mucho y principalmente los que no tienen, o sea, como que, digamos, programas para salud mental o la gente que está impactada por los juegos electrónicos y también por los abusos, los crímenes en las redes sociales, ¿no? Entonces, esa es una temática muy estratégica que estamos tratando. Mira, bueno, nosotros Sí. además tenemos un presidente que gusta de compartir, recompartir una cantidad de información falsa en clave de operaciones políticas o información que no es falsa, pero que es parte de estafas internacionales. Pero justo esto que decís de la producción de videos con inteligencia artificial resuena en Argentina porque hace muy poquititos días una periodista de la oposición política fue atacada utilizando un video de contenido sexual, de una escena incestuosa, muy terrible lo que está pasando en el marco de la persecución política del oficialismo a los opositores, ¿no? En este país. Y claro que decíamos nosotras acá también, bueno, es un ejemplo más de la necesidad de regulación. Sabemos que con regular solamente no alcanza, digamos que por supuesto los estados tienen que poder avanzar concretamente en esa regulación para disputar la producción del sentido y el contenido que allí circula, porque no siempre es información, insistimos, parte de la construcción de los relatos, así que importante la iniciativa en Brasil, sin ninguna duda. Habilita otras discusiones después, una vez que se pueda avanzar en algunas regulaciones.
la salud mental. Sí, un poco creo que fuiste nombrando la salud mental, los problemas de apuestas y en niños, sobre todo, la violencia, los discursos de odio. Son, bueno, obviamente, la injerencia externa en la soberanía de nuestros países son aspectos que venimos viendo que se repiten en América Latina y que un poco, bueno, Brasil se viene posicionando como una voz, ¿no? Lula al respecto en la región y para la región y el mundo. Un poco yo quería preguntarte también cómo ves, porque estos son como sí, signos que vemos en distintos países y que tienen que ver con esta nueva fase. ¿Y cómo ves el bolsonarismo al interior del país? ¿No? Nosotros por ahí vemos que hay, bueno, Bolsonaro ahora tiene tobillera electrónica y prisión, pero viene convocando a movilizaciones, también están ocupando de alguna manera ese lugar. ¿Cómo lo ves al interior del país? Bueno, puedo hablar con propiedad porque soy del interior del país, soy del nordeste del país, soy de un estado llamado Ceará, que queda en el nordeste del país, cerca de ahí de Pernambuco, Bahía. Y digamos que yo escuché hablar y aprendí de América Latina cuando fui a estudiar en UNILA, ¿no? En Foz de Iguazú, que queda ahí cerquita de Argentina y Paraguay, ¿no? Entonces, digamos que el interior del país, Brasil, nordeste del país, norte del país, es otro país, ¿no? Digamos que el sur, sudeste, hay una idea de América Latina, de América del Sur, los temas, la gente viaja más, intercambia más temas, pero regiones del país, como el nordeste y el norte, centro-oeste, donde estoy en Brasilia, son regiones que son más como que más interiores, más ciudades chicas y que tienen menos, como digamos, ese intercambio con los países vecinos. Lo que te cuento es que en el interior hay un fenómeno digamos, es muy católico, es muy tradicional, ¿no? Y de alguna forma el interior es el lugar que muchas veces hay una radio, no hay tele, ¿no? Tele, digamos, canal, pero hay tele, ¿no? Las teles en las casas ya. Pero hay una radio, dos radios, que son de grupos ya conservadores de las ciudades. Hay una iglesia y un fenómeno que en 15 años, hace 15 años más o menos, 15, 20 años, es el aumento de la población evangélica protestante en el país. Eso se da de alguna forma con la... hay una película que ustedes, no sé si ya vieron, pero es muy interesante ver para el público argentino, latinoamericano ver, que es de los trópicos de una nueva que está en Netflix Brasil, la, la tempestad de los trópicos, que es Apa, de anotá, no, no le he visto yo. Petra, Anotamos. Petra de una cineasta muy famosa, Sí. Petra, que hace un recorrido del aumento de la población evangélica en el país y la llegada de Bolsonaro al poder, ¿no? Pero, Corresponde, ¿no? ¿qué corresponde? ¿Qué corresponde? Nosotros, de la fuerza política del Partido de Trabajadores, del gobierno, todavía 2 años y medio de gobierno, no llegamos a tener un canal, una entrada o una aproximación más fuerte con la base evangélica del país. Porque, digamos, tiene ideas de que, como dice el documental, estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y pone como que Bolsonaro es ese gran soldado, ese gran, digamos, que su apellido es Mesías. Mesías, claro. Sí, Bueno, el Mesías. nuestro también, pero nuestro presidente se autopercibe judío. Se autopercibe judío. Contradicciones del sistema, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pone el grupo evangélico es muy apoyador de Bolsonaro. Y hay otro fenómeno, digamos, que es más político, ese es el lado, digamos,
evangélico, que es un programa entero para hablar de él, Sí, claro. pero pone mucho el tema de la espiritualidad con la política, que es un campo, o sea, una arena movediza. No podés llegar con tu conocimiento de estudiar en la universidad, títulos y viajes por el mundo y llegar a una persona que está necesitando de un apoyo psicológico o de comida para sus hijos en la mesa y decir, bueno, está mal que la iglesia evangélica te ayude. Eso es un tema que, digamos, es muy delicado. Y solo con políticas públicas, solo con el Estado podemos solucionar eso. No hay otra salida, ¿no? No hay otra salida. Pero otro lado es el lado de la política, ¿no? El lado de la política es que el sistema político brasileño está quedando mucho más parlamentario. Los parlamentos tienen mucho poder. No sé si al contrario de Argentina, o sea, conociendo un poco Argentina, los parlamentarios aquí en Brasil tienen mucho poder, mucho presupuesto, mucha plata. Eso viene aumentando en los años. De 15 años a aquí, aumentaron, los parlamentarios tienen poder, o sea, todo se orbita alrededor de los parlamentarios. Y los parlamentarios tienen una gran fuerza, o sea, el bolsonarismo tiene una gran fuerza instalada en ambas cámaras, ¿no? Los parlamentarios tienen sus alcaldes a su alrededor en los territorios. Entonces tiene como que un parlamentario federal tiene como 20, 30, 50 alcaldes a su alrededor. Entonces si tenemos 100 parlamentarios de izquierda dentro de 550 en el Parlamento, o sea, no tenemos el territorio. Olvídate, no tenemos el territorio. Porque los alcaldes están con ese diputado o senador que es de derecha. Claro. Y responden a él. O sea, hay un caso muy específico que, digamos que un alcalde dice, me encanta Lula. La mayoría de los votos en mi ciudad, 90% son de Lula. Sí. Pero tengo que apoyar al diputado de Bolsonaro. ¿Es una contradicción? Sí, claro. Es una contradicción, pero en la realidad política, o sea, es una cosa que él no puede fallar con su diputado, que envía recursos, enmiendas. Entonces, digamos que hay una territorialización de temáticas conservadoras que van a camino a Bolsonaro. O sea, contra el aborto, contra una política que ni discutimos, pero es una cosa que está difundida en Brasil, que es el baño unisex. O sea, no es un proyecto de gobierno Lula. O sea, eso se puso como una fake news. Y, o sea, quedó contra los LGBT, el casamiento homoafectivo, también contra mecanismos contraceptivos y políticas, digamos, que son conocidas por ustedes en la lucha social del día a día. Es que toda la agenda conservadora, obviamente, claro, viste, te cierran los jugadores, el bolsonarismo con su alianza fuertísima con algunas fracciones de la iglesia evangélica, este programa antiderechos sociales, antifeminismo, digo, en eso coincide la ultraderecha y la derecha en todo nuestro país, ¿no? Ese discurso conservador, Dios, patria, familia, las fuerzas militares, la casa en orden, bueno, y una distribución en el gobierno, por lo que decís, nosotros acá lo recuperamos siempre, la gobernabilidad de Lula, ¿no? En el país, porque no es el Lula que llegó en la primera y la segunda presidencia con un poco más de margen de acción, con otro contexto, con una libertad, digo, de desarrollar un programa que tocara los intereses más concentrados del país, sino que en esta ocasión el contexto no lo ayuda, hay un mapa regional, obviamente con sus matices y con sus tensiones, pero con mucha expresión conservadora en posición de gobierno, con la emergencia de este Milei, que es como el ícono de la presidencia de la fase digital del capitalismo, y un personaje de ultraderecha, pero además con una alianza hacia el interior, Lula, con el centro, con fuerzas que oficiaron de oposición en otro momento, ¿no? Sin embargo, avanzando en una agenda bastante progresista en la región, no nos podemos despedir, Francisco, Denis, sin hacerte una pregunta en torno, bueno, a este último encuentro al que ha convocado el presidente de Chile, Gabriel Boric,
que reuniría a partir de hoy, si tenés alguna idea de lo que va a suceder allí en la cumbre Democracia Siempre, hablando de la democracia, la gobernabilidad y los proyectos enfrentados, porque Lula asistiría, ¿no?, a la cumbre. ¿Qué se espera? ¿Tenés alguna idea? Sí, primero una lástima que Argentina no esté en esta cumbre porque nosotros sabemos No estudiar. podemos estar, porque democracia no sé si le No tienta lo tanto. permite la religión. Al presidente Milei no lo tienta la democracia. No, te cuento, te digo por qué, justifico porque estudiando un poco, sabiendo un poquito de América Latina, de los estudios de América Latina, sabemos el ejemplo que Argentina dio a su país, a ustedes y a América Latina con el tema de democracia, la redemocratización, los casos de juramento de los que hicieron también el tenebroso momento de también que pasamos con los años de dictadura militar, ¿no?, en el país. Entonces, para nosotros no, es una lástima, pero de alguna forma estamos solidarios con que ese tiempo va a pasar rápido. Entonces, sí, primero es que esa cumbre estaba siendo armada, son dos momentos, uno ahora en Chile y el segundo momento es en la ONU, ahora en septiembre, en la Asamblea de las Naciones Unidas, que democracia, o sea, nosotros que digamos estamos en el medio o sea, sabemos el concepto, pero de alguna forma es un tema que está muy fluido, que está, o sea, está, de alguna forma vemos que está sin dirección, todos reivindican democracia, pero sabemos que de alguna forma grupos se apropiaron de este tema, principalmente la extrema derecha, para justificar cosas injustificables, ¿no?, como la democracia, la libertad de expresión. Y la mayoría de la población no sale a la calle, en Brasil por lo menos, para defender lo que es democracia. Hay que primero hacer un trabajo de conciencia social con la gente para que lo que es importante, es imperfecto, sí, tiene sus defectos, pero lo que pasamos en 2022, 2023, con la tentativa de golpe de Estado y a la tentativa de asesinato del presidente, expresidente, miembros del Supremo, es una cosa que de alguna forma va a llevarnos para digamos, intentar, digamos, que la población entienda en general lo que pasó. Pero volviendo a este tema, es una tentativa de poner a la mesa y bajar del cielo la palabra democracia y poner para la gente, para los ministros, para los tomadores de decisión, que es estratégico defender la democracia en nuestros países. O sea, y digamos poner en los medios de comunicación para la gente que hace como que influencia el debate nacional, que ese tema hay que tocar a todos y no solo a un grupo de izquierda, a un grupo de PT o a un grupo que, digamos, se identifica con Lula. Eso no es la propuesta. Y no solo en Brasil, en Chile, en Uruguay y en España, ¿no?, que pasa también por un tema muy delicado, que todavía tenemos casos aquí, pero en España es mucho más delicado, que es el tema de grupos contra la inmigración y la xenofobia, como el partido Vox, que es de hoy el principal grupo internacional que convoca a la extrema derecha a reunirse todos los años en Madrid, ¿no? Que el representante aquí es el hijo del expresidente, el Eduardo Bolsonaro, que es diputado licenciado y está en Estados Unidos conspirando contra Brasil. Entonces, digamos que hay que hacer encuentros que, o sea, la extrema derecha, es una crítica también a nosotros, la extrema derecha entendió que las relaciones internacionales son muy importantes para ellos, para conseguir poder e influencia. Y nosotros, de alguna forma, tenemos que hacer espacios, institucionales espacios y reunir grupos que tengan ideas contrarias a estas ideas
nefastas que están siendo circuladas y que la gente está creyendo. O sea, que el inmigrante es el problema, la xenofobia contra los derechos que conquistamos. La izquierda tiene que despertar para eso. O sea, eso es una crítica más interna que nosotros tenemos, que nuestros diputados nacionales, nuestros senadores, nuestros líderes partidarios, hay que despertar para relaciones internacionales. Hay que ir hay que viajar afuera, hay que reunirse con estos grupos, hay que aprender lenguas, español, inglés, mandarín. Hay que despertar porque la derecha está haciendo eso. Y veo que eso es la nueva forma también de influenciar las derechas en los países, porque saben que las conexiones de las ideas y de los poderes de las empresas están interligadas, ¿no? Sabemos eso muy bien. Entonces, esa es una tentativa. La primera va a ser ahora mediodía y medio. Yo no tengo el contenido todavía, ¿no? Pero hay una declaración por la democracia. Eh, Veo que también van a poner el tema de que un país solo en el mundo no puede poner las reglas del comercio y de democracia, como es el tema del gobierno de Donald Trump ahora. Y también el tema de las big techs que influencian en el debate democrático van a discutir en esta cumbre. En la Asamblea de la ONU es el espacio, digamos, principal de este encuentro, porque en la Asamblea de la ONU van a reunirse con más presidentes y van a hacer como que una tentativa de salvar a nuestro, digamos, eh, enfermito, un poquito enfermo multilateralismo mundial. Entonces, esas son las etapas de, digamos, poner a la mesa el tema de la democracia y Bueno, Francisco Chico Denis, muchísimas gracias. Él es doctorando en Ciencias de la Integración en el Programa de Integración Latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo, licenciado en Relaciones Internacionales e Integración por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, y actualmente ocupa el cargo de asesor internacional de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República de Brasil. Muchísimas gracias por tu panorama. Muchos debates se han abierto porque es real que en este tiempo que estamos pasando es muy necesario profundizar los debates acerca de la democracia, de qué tipo de democracias construimos en nuestros países latinoamericanos y bueno, y cómo profundizar y caminar hacia democracias participativas, protagónicas, ¿no? Donde nuestros pueblos, bueno, puedan avanzar en la conciencia de nuestros derechos y bueno, luchar, ¿no? Luchar. En eso estamos. En eso estamos. Sí, gracias por haber venido. Seguramente te vamos a volver a tener por aquí en Nodal se prende. Mientras tanto, nos decía Chico Denis, que se informa con Nodal. Hace como Chico Denis, informate vos con Nodal. La comunidad brasileña que lo está acompañando a él hoy aquí conectada también, bienvenida es a asociarse a la comunidad de Nodal. Muchísimas gracias por tu análisis y bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a cómo sigue esta cumbre y este proceso de enfrentamiento, de tensión política dentro de Brasil. Felices Sol, gracias a ustedes, gracias a Nodal se prende, a todos los que me invitaron y quedo a disposición para otra vez. Excelente. Excelente. Mire, no diga